Bueno, vamos hoy día a hacer un trabajo respecto a lo que es el cuidado informado del trauma. ¿Por qué debemos trabajar nosotros en el trauma? Porque cada uno de ustedes que trabajan sobre todo con víctimas y sobrevivientes de violencias, y en este caso de violencia sexual, tarde o temprano van a tener que trabajar con estas personas que viven o que han vivido un evento traumático. Ahora bien, vamos a ir desarrollando el tema y se van a dar cuenta que todas y todos, inclusive, me animo a decir, las 61 personas que estamos en esta clase de hoy, hasta el momento, hemos vivido un evento traumático en alguna etapa de nuestras vidas. Entonces tenemos que saber, tenemos que tener alguna herramienta, tenemos que tener alguna estrategia para intervenir con personas que han vivido un evento traumático en algún momento. ¿Sí? Entonces, el día de hoy vamos a desarrollar ese tema, ¿sí? Vamos a hablar del cuidado informado del trauma, que es un enfoque en procesos de atención en hechos de violencia sexual. No es una corriente psicoterapéutica, no es una herramienta utilizada solamente por profesionales en el área especializados. Por eso es muy rico este instrumento, esta herramienta, porque se puede adecuar a todas y todas las personas que van a trabajar con víctimas sobrevivientes de violencia sexual. ¿Sí? Y vamos a ver si alcanzamos, vamos a trabajar las respuestas informadas del trauma. ¿Sí? Y aquí tengo algo para leerles. La historia, a pesar de su dolor desgarrador, no puede pasar no vivida, pero si se enfrenta con valor, no hay que vivirla de nuevo. Se van a dar cuenta a qué se refiere, porque nosotros, todas y todos nosotros, vivimos o hemos vivido en algún momento un evento traumático y también nos construimos de manera resiliente en los procesos de desarrollo humano que nosotros atravesamos. De buena, de mala manera, con mayor, con menor cantidad de herramientas, nosotros podemos ser resilientes ante el evento traumático y dependiendo del evento traumático también, ¿sí? Ya lo vamos a ver ahora. El objetivo de esta clase es fortalecer conocimiento. Es decir, todas y todos ustedes, quienes están en esta clase, no vienen en blanco o sin un conocimiento previo. Es más, al ser profesionales en el área legal, psicológica, social, de interacción con personas, tienen mayor conocimiento específico respecto al tema, respecto a varios temas y en este caso al evento traumático o al trauma. Es más, me animo a decir que la mayoría ha debido en algún momento hablar con una persona víctima y o sobreviviente de algún tipo de violencia y tal vez inclusive en específico violencia sexual. Entonces vamos a fortalecer ese conocimiento y vamos a brindarles herramientas prácticas que faciliten la interacción con estos sobrevivientes de trauma, que sea de una manera sensible a sus experiencias pasadas y a su funcionamiento presente y al mismo tiempo apoyando su recuperación en una mirada a su futuro. Pero no solamente vamos a ver el antes, el durante y el después de una agresión sexual de la víctima y o sobreviviente. Hoy vamos a introducir una parte de lo que implica el evento traumático para ustedes, como interventores en primera línea, porque las personas que trabajamos con violencias debemos también tener herramientas de autocuidado porque si no vamos a tener dos extremos en nuestras vidas, tanto personal como profesional. Un extremo es, un segundo. Un extremo es la desensibilización sistemática que vamos a tener de acuerdo a de nuestro ámbito laboral. Si atendemos muchísima violencia, nos podemos desensibilizar sistemáticamente, procesualmente. Después de atender 10, 15, 20, 30, 50 casos de agresiones sexuales, puede ser que nosotros vayamos desensibilizándonos si no tenemos un autocuidado, ¿sí? Y el otro extremo de la desensibilización es un involucramiento afectivo emocional. Es decir, ok, quiero ser empático, voy a ser empático.
Pero la empatía no implica vivir lo que está viviendo la víctima o sobreviviente, sino entender, ponerse en sus zapatos para entender lo que realmente podría estar sufriendo esa persona y dar una mejor atención con calidad, calidez, con ética, con moral, siendo probo, etcétera, etcétera, etcétera. Son extremos que debemos cuidarnos y mantener un cierto equilibrio en nuestras intervenciones. Es por eso que no solamente vamos a hablar de la víctima y o sobreviviente de violencia sexual, sino también de ustedes, los interventores. ¿Sí? Ok, al final de este curso, de esta clase, tendríamos que tener estos conocimientos básicos. Primero, deberíamos poder describir el trauma y su impacto en sobrevivientes y también en proveedores de servicios. ¿Quiénes son los proveedores de servicios? Nosotros. ¿No? Vamos a brindar un servicio personalizado, adecuado, especializado, profesional, como quiera llamarse, en área específica, legal, psicológica, social, comunicacional, educativa, etcétera, como ustedes adecúen la herramienta de hoy. Vamos a reconocer los signos y síntomas de un trauma. Yo les puedo apostar y vamos a ver enseguida que nosotros entendemos trauma a todo. Y le decimos, mi amiguita es bien traumada, mi amiguito es bien traumado, ese niñito bien traumadito es. Ah, mi pareja se ha traumado. Y vamos a ver ahora un concepto de trauma específico que nos van a ayudar a entender lo que es realmente el evento y lo que viene en el estrés postraumático con víctimas y sobrevivientes. Y vamos a demostrar técnicas eficaces para hacer frente a conductas y conflictos problemáticos utilizando el enfoque informado del trauma, lo que hoy vamos a aprender, ¿sí? Y vamos a también poder, al finalizar esta clase, deberíamos poder identificar e implementar estrategias para direccionar el trauma, a promover un estilo de vida saludable y prevenir el agotamiento. Pero el agotamiento en el proceso no solamente de la víctima y sobreviviente, sino también de ustedes como interventores. ¿Qué tipo de cuidado deben tener ustedes como interventores? No somos de metal, somos seres humanos trabajando con seres humanos. Espera un segundo. Voy a incomodar esto. Bien. ¿No? Entonces somos seres humanos trabajando con seres humanos. Es por eso que les había dicho en la anterior clase que hoy y en estas clases conmigo nos vamos a quitar nuestros grados profesionales, los alcances. No lo quiero, no lo minimizo ni mucho menos. Nos cuesta estudiar, nos cuesta la licenciatura, nos cuesta el diplomado, nos cuesta la especialidad, nos cuesta la maestría, ¿no? Nos cuesta los niveles de estudio. Pero en esta clase vamos a tratar de, para entender un proceso sensible de atención, quitarnos, bajarnos, digamos, del grado profesional, del licenciado, la doctora, el doctor, ¿no? Y nos vamos a quedar con nuestros nombres que nos han puesto con tanto cariño nuestros padres. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar de una manera más personalizada. Vamos a ver hoy día el trauma. Y bien, voy a hacer algunas preguntas a las personas que no tienen sus cámaras encendidas, por supuesto, para ver si están en la clase, ¿no? Y inmediatamente se encienden las cámaras de una buena cantidad, para que no les pregunte, ¿no? Claro. A ver, vamos a preguntar a... ¿Dónde está? A ver, al azar, ya han encendido sus cámaras. A ver, Carola Arauco Escobar, buenas noches. Carola Arauco Escobar, buenas noches. Dígame para usted, ¿qué es trauma? ¿Qué entiende como trauma, Carola? Y encienda su cámara, por favor, para responder. Carola. A ver, ¿dónde está Carola? No hay. Carola a la una, Carola a las dos y Carola a las tres. No está en la clase, ¿ve? Yo les he dicho. A ver, Luis Efraín Ramírez debe ser. Luis Efraín, buenas noches. Para usted, Luis Efraín, ¿qué es trauma? Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está? Mm, Jorge, nomás, por favor. Hemos dicho que hoy día nos vamos a decir por nuestros nombres. Mi nombre es Jorge. ¿Cómo Está bien, está? Jorge. Buenas noches a todos, compañeros.
¿Cómo Bueno, estás, Luis? A ver, ¿qué es trauma para ti? mm, un acontecimiento que eh, perturba, ¿no?, a la persona de manera emocional y esto se va agravando en el tiempo, ¿no? Considerando el grado de afectación que puede tener la persona. Ya, muy bien, de acuerdo al tema está bien. Pero, ¿qué pasa si en un partido de fútbol le golpean la rodilla y le rompen unos meniscos? ¿Será trauma? ¿Es un trauma también? Puede considerarse traumas físicos, ¿no? Físico, correcto. Muy bien, Luis. Perfecto. También Eso hay quería traumas escuchar. emocionales. Pueden haber traumas físicos, emocionales o psicológicos, ¿verdad? Muy bien. Inés nos quiere decir algo, Inés, no sé qué, y abajo su mano, pero bueno. A ver, otra persona, vamos a preguntar para otra persona. A ver, ¿dónde está? Lisbeth Andrade. Buenas noches, Lisbeth. Lisbeth, dígame usted, para usted, ¿qué es trauma? ¿Qué es ser un evento traumático en una persona, Lisbeth? Lisbeth Andrade. Aló, Lisbeth. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Lisbeth. Mi nombre es Jorge. Jorge nomás, por favor. Está bien. Entiendo que trauma sería una, una situación que perdura o una emoción quizás que perdura por un evento o una situación que haya vivido una persona ante, ante una situación negativa, quizás, ¿no? Estresante. Entonces, que perdura eso en la salud mental, ¿no? Ya, muy bien. Sí, Y está bien. emocional. Muy bien, gracias, Libre. Luis Efraín y Lisbeth, no apaguen sus cámaras, por favor, porque no van a ser tomadas en cuenta en la asistencia. Yola, Churki, ¿dónde está Yola? Yola. Yola, veo solamente una imagen muy negra. ¿Por qué no Sí, prendes la luz? sí, sí. Se No, te ha no, cortado la luz, ¿cómo Yola. estás? Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo Estoy estás, en la Yola? movilidad, Ah, y con la razón. apagaron. Con razón. Sí, sí. Pero bueno, en relación a la consulta que hacía sobre lo que es el trauma, mira, para mí, y bueno, dentro de la experiencia, eh, a ver, el trauma son precisamente esas experiencias adversas, ¿no? Que causan daño. Puede ser daño emocional, psicológico, que sí perduran en el tiempo y que evidentemente causan afectación en el funcionamiento del desarrollo integral de un ser humano, ¿no? Eso es lo que yo puedo entender. Perfecto, gracias, Yola. Todos me han dado siempre una buena apreciación, pero vamos a especificar lo que es el trauma. Lo han dicho ustedes, ¿no? Es un evento o puede ser una serie de eventos. Lastimosamente no tenemos un solo trauma en el desarrollo de nuestras vidas. Es más, como les decía hace rato, todas las personas, ahora 130 que estamos acá, podríamos decir que hemos tenido un evento traumático una o varias veces a lo largo de nuestras vidas, en este concepto que ahorita vamos a desarrollar. No todo es trauma, no todo es trauma. La profesora castigó a mi hijito, lo ha traumado, no necesariamente. Ese niño estaba jugando con bicicleta, se cae de la bicicleta y se ha traumado, no necesariamente. ¿Sí? En el concepto de trauma, que a nosotros coloquialmente, así en el día a día, le decimos a todo trauma. Y se han dado cuenta, van a escuchar eso entre sus compañeros, sus compañeras, todo es trauma. Mi amiga es traumada, mi papá es bien traumado, mi hija se ha traumado, todo es trauma, pero no todo es trauma. Debe cumplir algunas características. Por ejemplo, es el conjunto de circunstancias que experimentamos, sí, lo que experimentamos en el día a día, en el desarrollo de nuestras vidas, ¿no? De cada persona, como algo puede ser un trauma físico o emocionalmente perjudicial que perjudica. Si yo me saco la lotería, me traumaré, digamos, tener un trauma por ser millonario. Tal vez no, ¿no? A no ser que cumpla estas otras características. Que amenace la vida. Si esa persona estaba en la bicicleta, pero estaba en el camino de la muerte a los Yungas y se desbarranca 10 metros y sale vivo, puede tener un evento traumático porque estaba en riesgo su vida. Tiene que haber esta connotación específica en lo que es el evento traumático y que por supuesto tiene efectos adversos
y duraderos sobre el funcionamiento y el bienestar mental, físico, social, emocional o espiritual del individuo. Sin embargo, un evento traumático se puede trabajar, sí. Se puede recuperar de un evento traumático, sí, pero no se puede olvidar. Un evento traumático como una agresión sexual jamás se olvida. Nunca. Y ustedes dirán, pero si no se olvida, esa persona tiene que vivir con dolor, morir con dolor. No. Si tiene una buena atención especializada y hay una deconstrucción de conceptos básicos, como lo vamos a llevar ahora, entre culpa, vergüenza, etcétera, esa persona se puede deconstruir inclusive más fuerte que una persona que no ha vivido ese evento traumático. Porque los seres humanos tenemos capacidades resilientes. Resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? La capacidad del ser humano de sobreponerse a las vicisitudes, a los problemas, a las afectaciones que pueda tener. Y todos los seres humanos somos resilientes. Y nos enseñan a ser resilientes. Por supuesto, cuando tenemos buenos maestros. ¿Quiénes son nuestros maestros? En una primera instancia, padres y madres. Entorno, hermanos y hermanas mayores muchas veces, quienes nos van a enseñar a ser resilientes. Un ejemplo rápido. Un niño de 1 o 2 años que está aprendiendo a caminar y se cae. Si la mamá inmediatamente corre a levantarlo sin ver la magnitud de la caída y no le deja a ese niño o a esa niña crear un propio factor resiliente que se pueda parar y que pueda continuar su caminando, podría atrasar su fase de desarrollo o perjudicar o bloquear. La sobreprotección, por eso, es un extremo que es malo para el desarrollo de los niños, niñas, sobre todo en esta edad. ¿Qué pasa con la madre que cuando se cae ese niño le dice, levántate, tú puedes levantarte? Por supuesto, viendo el grado de afectación. Cuidado, el niño se cae, se rompe la cabeza y le digan, párate, tú puedes pararte, hijito, ¿no ve? No, tiene que haber un grado de análisis del adulto para decir, párate, tú puedes pararte. Son las primeras veces en las cuales a nosotros nos han enseñado a ser resilientes y construir nuestras resiliencias. Por supuesto, el entorno familiar, el medio ambiente, las estructuras sociales van a influir en nuestras capacidades resilientes y de acuerdo a los problemas que se presenten. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero quiero que tengan en cuenta muy bien este concepto, que es el conjunto de circunstancias experimentadas por un individuo como algo física, emocionalmente perjudicial o que amenaza la vida. Y aquí debería ser y que amenaza la vida. Y que tiene efectos adversos duraderos sobre el funcionamiento y el bienestar mental, físico, social, emocional, espiritual, etcétera, etcétera, del individuo. ¿Alguien aquí cree que nunca ha vivido un evento traumático? Levante la mano para ser decapitado. No, mentira. Lo que pasa es que todos nosotros hemos vivido un evento traumático de acuerdo a este concepto. La pandemia ha sido una muestra clara de un evento traumático global que nos ha afectado, que hemos tenido secuelas, que tenemos detonantes. Ya vamos a ver lo que son los detonantes. Todos nosotros, todas y todos hemos pensado que estaba en riesgo nuestra vida y nos han encerrado en una cuarentena en la cual nos han dicho, si sales a la calle, puedes morir porque hay un virus que te puede matar si respiras ese virus. Como que muchos nos hemos librado en la primera etapa, sobre todo del COVID, de esta muerte inminente. Y muchos han fallecido, y en nuestro entorno sí. Y hemos sido también muchas veces víctimas de un trauma secundario, que lo vamos a hablar también ahora. ¿Sí? Entonces, clarito el concepto, ¿no? Clarito el concepto. Sobre esto vamos a trabajar. Existen tipos de psicotraumatización, ¿sí? No vamos a hablar del trauma físico ya, porque no nos compete, porque no es una clase médica. Vamos a hablar de los tipos de psicotraumatización. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque debemos entender, como dice el cuidado informado del trauma, tenemos que saber qué es un evento traumático para poder tener ese cuidado con víctimas y sobrevivientes, sobre todo con el objetivo de no revictimizar a estas personas en el proceso de intervención que tengamos.
Debemos saber entonces que existe un tipo de psicotraumatización primaria, que es la que le ocurre directamente a la víctima y o sobreviviente. Ya hemos hablado en la anterior clase por qué le decimos sobreviviente y no se queda con el concepto de víctima. ¿Sí? Es la que le ocurre directamente a la víctima y o sobreviviente. Y o pongo porque dependiendo del estado en el que está. Si es inmediatamente después de la agresión sexual, todavía será una víctima que está tratando de sobrevivir, ¿no? Y hay que ver sus procesos para ver si es una sobreviviente que es rápidamente, por sus resiliencias, lo va a tener que ser. Tenemos una psicotraumatización secundaria que le ocurre al testigo. Es indirecta y contingente, es decir, que va a depender o que más bien a través de sus órganos sensoriales, de los sentidos, va a mirar, escuchar, oler, palpar algo que sea relacionado con la traumatización ocurrida a otra persona. No es la víctima directa, ¿ya? Es una víctima secundaria que ve, huele, escucha, huele, dirán, ¿cómo va? Un incendio donde hay gente y muere personas. O un cadáver que pueda mirar a esa persona y se sienta ella en peligro también. Puede oler, puede tocar, puede mirar, puede escuchar. A través de estos sentidos va a asumir un evento traumático. Va a creer esa víctima, esa sobreviviente que está en riesgo su vida. Y una terciaria es indirecta y afecta a la familia y amigos más cercanos, ¿no? Indirecta será que no está viendo, pero se entera. Ejemplo, la abuela que está en Santa Cruz y se entera que a su nieta de 2 años la violaron y la mataron. Capaz de que le dé un infarto a esa persona. No ha visto, no ha estado ahí. Se ha enterado por una relación afectiva emocional de un vínculo familiar que le puede afectar y puede tener un evento traumático a nivel terciario. Es decir, una psicotraumatización. Y por supuesto hay una psicotraumatización secundaria que quisiera que me atiendan muy bien porque esta les puede afectar a cada una o uno de ustedes, ¿sí? Esta psicotraumatización secundaria se refiere sobre todo a la afectación que tienen los interventores, quienes van a intervenir, quienes van a trabajar con víctimas y sobrevivientes, todas y todos nosotros. Es un tipo de traumatización secundaria porque no somos las víctimas directas, ¿no? Que además se caracteriza porque es un impacto acumulativo de microtraumas. Imagínense, ejemplo, niña de 2 años víctima de una violación sexual, donde ha sido destruido su aparato genital y necesita 5 o 6 operaciones de cirugía plástica para reconstruir ese aparato genital y que sea funcional en el transcurso del tiempo y que ha sido afectada para toda su vida. ¿Qué sienten al escuchar, solamente al escuchar este relato? Imaginamos a la víctima, niña de 2 años, sangrando. Imaginamos quienes trabajan. Y lo que les estoy contando es un caso que yo he atendido hace más de 20 años en la DNA del Alto. Y hace 20 años no se me quita de la cabeza la imagen de la niña cuando ha llegado. Que hemos tenido que comprar ese rato pañales, gasas, todo porque se estaba desangrando, hemos tenido que llevar a un hospital. Son más de 20 años que yo les cuento esto. Al escuchar ustedes, ¿cómo se van a sentir? Al escuchar a la víctima relatar una agresión sexual, al escuchar a la víctima relatar a una persona indefensa, niña, niño, adolescente, mujer en indefensión, ¿no será que vamos a decir, ah, qué bien, ya atendí estos casos? Nos puede afectar. Somos seres humanos, ¿sí? A eso se refiere la traumatización vicaria. Está derivado de la práctica profesional, sobre todo cotidiana, que tenemos. Todos los abogados, abogadas penalistas, señoras y señores fiscales, sobre todo, ¿no? Que todos los días escuchan eventos traumáticos. Todos los días tienen que tratar con eventos traumáticos. Y les repito, existen dos riesgos. Un extremo, que se desensibilizan y tratan el caso A como el B, como el C, como el D, como el etcétera. Hay una desensibilización en la intervención, se despersonaliza la atención, ¿no? Y se vuelven números y se vuelven artículos y se vuelven códigos y se vuelven leyes, se desensibiliza. O el otro extremo,
que también le ha ocurrido a varios colegas que se identifican con los problemas, que se involucran afectiva emocionalmente y les daña. Y pues ese daño pueden llevárselo en la interacción con sus primeros entornos, como es la familia. Y pueden llegar a la casa a punto de explotar. A eso se refiere la traumatización vicaria. Si está derivado de la práctica profesional, le puede dar a todo personal de ayuda que conocerá el suceso traumático a través de qué, del relato. Lo que les acabo de decir de la niña de 2 años es un relato de la narración o escritos de la víctima, lo que les puede contar una víctima primaria, de los expedientes que ustedes lean, del informe médico forense donde va a describir todo el daño físico, de un informe bien hecho psicológico forense donde va a escribir todo el daño afectivo emocional. Al leer eso, ¿quién no se siente afectado o afectada? ¿No? Por supuesto, les ocurre en el caso de clínicos, o sea, médicos, sobre todo que los que están en emergencia, ¿no? Pero hay muchos médicos también que atienden urgencias, terapeutas, psicólogos, terapeutas que atendemos a víctimas y constantemente trabajamos con problemas de las personas. Profesionales emergenciólogos, el grupo SAR, bomberos, policía boliviana, etcétera. De salud mental, ¿no? Donde psiquiátricos o lugares donde las personas tienen problemas mentales y que tienen que atenderse todos los días. Jurídicos, es decir, abogados, abogadas, fiscales, jueces, quienes están constantemente trabajando con todo tipo de violencias y denuncias de violencias. A policías, ¿no? Nosotros muchas veces desestimamos el trabajo de estos profesionales, de jueces, fiscales, policías, quienes atienden constantemente violencias. Y decimos, ah, no, no ha atendido que el fiscal, que el juez, que el policía, sin entender que pueden también y generan en ellos, como seres humanos, problemas muchas veces en su estructura cognitiva y, por qué no, conductual. Por supuesto, no justifica una inconducta de esta persona, sino que debe aprender a trabajar en su autocuidado. En policlínicos o atenciones de choque, ya lo habíamos dicho, ¿no? En donde se atienden emergencias físicas y con la emergencia física siempre existe la emergencia psicológica, ¿no? Entonces, hay que cuidarse mucho de esta psicotraumatización vicaria. ¿Sí? En algún momento podríamos llevar más a profundidad esto y tener tal vez en algún momento también estrategias de autocuidado que deberían tener. Esta imagen es para delimitar los tipos de psicotraumatización. Quienes estaban en los escombros, que vivían en la casa, quienes tal vez están debajo siendo rescatados o han sido rescatados, serán víctimas primarias. Víctimas secundarias serán estos testigos que estaban pasando, estaban mirando, son vecinos, gente que estaba por ahí y ha visto o ha sentido y que también podría ser afectada si ve, por ejemplo, un cadáver desmembrado, un cadáver que tiene, no sé, o un herido muy con exposición de huesos, etcétera, etcétera, ¿no? Serán los testigos que podrán tener una psicotraumatización secundaria. Psicotraumatización terciaria no está en el cuadro porque está lejos, no ha visto nada, no sabrá, se enterará. ¿Sí? Y psicotraumatización vicaria. Serán pues policías, médicos, paramédicos, bomberos, tal vez psicólogos forenses que están de apoyo, no sé, todos quienes están trabajando en el evento traumático y conocen el evento traumático. Serán víctimas de una psicotraumatización vicaria. ¿Sí? Y aquí hay algunos ejemplos más. Acabamos de hablar de desastres naturales. En violencia infantil, ¿quiénes serán las víctimas primarias? Niños y niñas, adolescentes, miembros de la familia. Cuando son víctimas de agresiones físicas, psicológicas y hasta sexuales, los niños, muchas veces la madre es una víctima secundaria que mira y que está ahí y que también puede ser víctima de unas agresiones. Y al revés, cuando la madre es víctima de violencia familiar, de agresiones físicas, psicológicas, sexuales, pueden ser los niños víctimas secundarias.
¿sí? Y en una agresión sexual también vamos a ver la víctima primaria, quien es agredida sexualmente. Secundarias puede ser la familia, quienes se enteran, los hermanos, las hermanas, tíos, tías, etcétera. Víctimas vicarias en estos casos son quienes atienden, ¿no? DNAs, SLIMs, abogados particulares, psicólogos, médicos del IDIF podrán ser víctimas de una psicotraumatización vicaria, ¿sí? Entonces espero que esté clarito todo este concepto, ¿sí? Muy bien. Algunos efectos del trauma. Puede tener un inicio inmediato o tardío, ¿sí? A veces el evento traumático no se presenta inmediatamente. Un ejemplo claro es cuando hay una agresión sexual, por ejemplo, a un niño de 2 años que no entiende la parte psicológica de este evento, sino más bien existe un daño físico. Y cuando ya se entera, cuando ya tiene 10, 12, 13, 14, 15 años o más a veces, puede generar un evento postraumático a esto, cuando se ha enterado que ha sido violado a sus 2 años. ¿Sí? Por eso se determina que este efecto del trauma puede ser inmediato o tardío, se puede iniciar. Algunas veces he visto yo un adolescente que a sus 13 años se ha enterado de que su padre le estaba violando y ella pensaba que era normal porque su padre era pastor y le decía, esta es la forma en que se debe amar a los hijos y yo te estoy amando. Y la adolescente en un taller que dimos respecto a sexo, sexualidad, al final me dice, Jorge, creo que me está violando mi padre. Imagínense, no sabía, ¿no? Entonces ha naturalizado ese evento, ¿ya? Puede durar mucho o poco tiempo el efecto, pero el evento traumático jamás se va a olvidar. Nunca se olvida. No existen pastillas de amnesia. No les crean. Bronco cantaba, pastillas de amnesia, doctor. ¿Dónde venden? Dice, no, no, no existen. No hay pastillas de amnesia. No hay alguna pastillita que te ayude a olvidar el evento traumático. No existe hipnosis, por si acaso. Por lo menos yo no he visto hasta. Aunque he visto el otro día en una propaganda del Facebook, curso de hipnotismo para olvidar tus problemas. No, no existe. No hay eso. Olvídate 2 horas de tu vida. No existe una microlobotomía, ¿no? Que le saquen un pedazo físicamente del cerebro para olvidar. El evento traumático no se olvida nunca. Y si ahorita les digo, recuerden sus eventos traumáticos, se van a acordar. Es más, algunos pueden tener detonantes inclusive. Ya vamos a hablar de detonantes. Y puede tener un impacto conductual, por supuesto que sí. Una víctima de agresión sexual día antes de la agresión sexual es completamente diferente. Es feliz, salta, ríe, juega. Inmediatamente después de la agresión sexual puede cambiar inmediatamente su conducta. Se retrae en sí misma, miedo, temor, culpa. Todas esas cosas se le suman, ¿no? Tiene un impacto cognitivo a nivel de todo lo que son sus esquemas cognitivos, que es lo que ha aprendido de bien y de mal. Como habíamos visto la anterior vez, el agresor sexual sobre todo está dentro de sus primeros círculos de interacción social, que es la familia. Entonces, ¿cómo va a entender que su padre la violó? O el tío, o el abuelo, o el hermano, o el hermanastro. Existe también un impacto a nivel emocional, por supuesto, a nivel físico y, ¿por qué no, hasta espiritual? Y la víctima y los padres de la víctima se dicen, ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué no? Nosotros lo decimos cuando vemos en la televisión niña de 2 años, niño de 3 años violado por el padre. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba? ¿Quién lo cuidaba a ese niño? Podemos tener este impacto espiritual inclusive, que se conjunciona todo. ¿Puede moldear las creencias básicas de un sobreviviente acerca de su identidad? Sí. Puede existir conductas homosexuales, inclusive después de una agresión sexual. Puede ser. No es la causa de una elección sexual por si acaso, pero puede haber esta distorsión ah, para que esa creencia se llegue a incrustar en la idea de esta persona. Y puede haber problemas acerca de su cosmovisión, de todo lo que le rodea. Y por supuesto, lo habíamos dicho, de su espiritualidad. Esos son algunos efectos. Pueden haber más, por supuesto. ¿Sí?
Estos efectos del trauma por violencia sexual, ¿qué van a afectar sobre todo? En la identidad. ¿Saben por qué en la identidad? Porque no hablamos de sexo, no hablamos con los niños de sexo, no hablamos del cuidado que deben tener los niños respecto a su cuerpo. No les decimos que tienen pene o que tienen vagina, vulva, no les decimos. Es más, confundimos a los niños y a las niñas. Les decimos que tiene pilín, pajarito, gusanito, platanito, no sé qué cosas, manguerita, no sé. A las niñas que tiene rayita, arañita, sapito, no sé qué cosas más. Peluche, tu conejito, había un caso siempre lo contamos en esta clase, conejito, porque es un caso real. La niña de 3 o 4 años decía, mamá, tío, mucho molesta al conejito, que quiere jugar con el conejito, que el conejito aquí el tío, se quejaba. Y todos pensaban que era un peluche que tenía la niña. Hasta que alguien le dice, mostrame el conejito y le muestra su vagina. Y recién evitan más bien el abuso sexual y se enteran del abuso sexual. Que no había una adecuada y clara información de los adultos. No hablamos de sexo, ¿no? En el colegio no se habla de sexo. Había hace un par de años la idea de introducir la materia de sexo, sexualidad en la currícula de los maestros. ¿Se acuerdan ¿se acuerdan eso, lo que ha habido? Han dicho que van a haber embarazos entre niños, va a haber masturbaciones, va a haber relaciones sexuales coitales todas las... Es increíble, no hablamos bien. Y ni siquiera entendemos lo que es sexo. Y hablamos nosotros los adultos, hablamos mal de sexo. He tenido sexo anoche. ¿Cómo que sexo anoche? Vos has nacido con sexo masculino o femenino. Anoche, ¿cómo has tenido sexo? No te entiendo, ¿no? Entonces, no, como nosotros volvemos un mito, no que es un mito, un tabú, lo que es el sexo, lo satanizamos, por supuesto, y no queremos hablar de eso, nos da vergüenza hablar de eso. Entonces, cuando hay una agresión sexual y una niña, un adolescente, o un niño o un adolescente es víctima de una agresión sexual, habrá este problema de su identidad, porque se va a preguntar, ¿soy mala persona? Este sentimiento de culpa, perdón, queridos colegas, es muy fuerte en el momento de atender a víctimas de violencia sexual. Este sentimiento de culpa en el problema de su identidad, de vergüenza social, puede hacer que esta niña, adolescente, niño, adolescente tenga ideación suicida o tenga problemas psicológicos de diferentes tipos. Entonces hay un problema de identidad, hay un problema de confianza. ¿Se acuerdan lo que decía Jorge Barudi, lo que hace el proceso del agresor sexual, que lo llamamos en la anterior clase? Capta, engaña, miente al niño, niña, adolescente. Le da dádivas. El agresor sexual es un depredador sexual que va a esconderse para poder hacer esas cosas. Y como hemos dicho, 9 de cada 10 casos de agresiones sexuales son por el entorno cercano a la víctima. Entonces ese niño o niña podrá confiar en alguien más. Es más, cuando confía esto a su mamá o a su papá o su mamá no le cree. Es mentira. ¿Cómo pues mi hermano te va a hacer eso? ¿Cómo pues tu hermano? ¿Cómo pues tu papá te va a hacer eso? Entonces la confianza se ve minada en esta víctima. Otro efecto es esta visión del mundo inseguro. Si tuviéramos, digo si tuviéramos, porque nunca va a existir este ejemplo, la oportunidad de entrevistar a un adolescente antes de una agresión sexual y le preguntamos, le decimos, ¿qué quieres hacer en la vida? ¿Qué quieres estudiar? Capaz de que nos diga, quiero ser abogada, dentista, psicóloga, policía, ingeniera, arquitecta, no sé. Inmediatamente después de la agresión sexual o después de la agresión sexual, si le volvemos a preguntar a la misma víctima qué quisiera hacer en la vida, capaz de que nos responda y nos diga, me quiero morir, ya no quiero vivir, no quiero estar en esta vida. La agresión sexual, el evento traumático, va a generar esa sensación de inseguridad, de miedo, de culpa, de vergüenza, de muchas reacciones en ella, y la visión del mundo se vuelve catastrófico. Su proyecto de vida se acaba.
Pero quería ser arquitecta. No, ya no quiero, no quiero ver a nadie. ¿Sí? Ese es otro efecto del trauma. La espiritualidad, ¿por qué Dios permite esto? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado nosotros? ¿Cuántas veces las víctimas lo habrán hecho? Peor si tienen, digamos, una línea tal vez religiosa que profesa esa línea, esa creencia en un Dios. ¿Por qué Dios permite esto? ¿No? Claro, vamos a ver varias explicaciones. No es Dios, vamos a decir, son los hombres, ya. Pero existe un cuestionamiento a lo espiritual, a su propia espiritualidad. ¿Sí? Algunas respuestas comunes ante el trauma pueden haber más, pero estas son las más comunes. Se refieren sobre todo a lo que es el temor, ¿no? El miedo. ¿Y a quién creen ustedes que tiene más miedo este niño, niña, adolescente? ¿A quién creen que tiene más miedo? Temor, este niño, esta niña. Imagínense 10, 11 años, víctima de violación sexual. ¿Saben a quién le tiene más miedo? En quienes debería confiar más. En su papá y en su mamá. Los últimos en enterarse son, perdón, entonces, ¿a quiénes tiene más miedo? Es a su papá y a su mamá. Se van a dar cuenta ustedes que atienden casos y le dicen al niño, primero que ha sido objeto o víctima de un abuso sexual y luego una violación sexual, porque es procesual. ¿Por qué no has avisado antes? ¿Por qué no le has dicho a tu mamá, a tu papá? Tenía miedo, les va a decir. Pero tu mamá, tu papá no te golpea, no te pega, no, tenía miedo. Y el miedo no solamente es a la reacción, digamos, agresiva física que puede tener el padre o la madre. Es como lo hemos vuelto un tabú, el sexo, la sexualidad, les da vergüenza hablar de eso. Muchos adolescentes no quieren hacer una declaración delante de sus padres o madres por ese miedo a la reacción que tengan ellos. El miedo es una de las respuestas emocionales más comunes ante el trauma. No solo el miedo al agresor sexual, que no se olviden que hace un proceso de manipulación, encantamiento, enamoramiento, como quiera llamarse. Manipula, miente, engaña. Ese temor no solamente es al agresor sexual, a no ser que haya habido mucha violencia en la agresión, ¿no? El miedo es sobre todo a sus círculos afectivos, emocionales, papá, mamá, hermanos, maestras, compañeros del colegio. El miedo a que se enteren lo que le pasó inclusive. Se le suma la ansiedad, ¿no? Rasgos ansiosos, no duerme, no come, no quiere salir, no quiere, se come las uñas, se deja el cabello, se hace coating, etcétera, etcétera. Esos rasgos que van a generar conductas respondiendo a la ansiedad que va a generar. Se le suma el dolor, pero aquí quiero hacer una apreciación. No quiero minimizar el dolor físico, ¿ya? Pero el dolor físico es observable, es medible. Para yo recuerdo que un docente decía, el 80% de la solución del problema de una persona está en el diagnóstico. El otro 20 ya es acomodar las herramientas para que pueda resolver ese problema. ¿Cómo vemos el dolor? El dolor físico. Vamos a ver, desgarre vaginal a nivel de las 6, de las 3, de las 2, de las 9, no sé, el médico forense nos va a decir, ¿no? Hay laceraciones, hematomas a nivel de A, de B, de C, no, son digamos, que se llama el dolor físico, es visible, es palpable, se puede ver. Entonces le daremos analgésicos, desinflamantes, le daremos toda clase de remedios físicos para que también pueda responderse físicamente ante esto. Lo veremos. ¿Sí? Perdón, voy a poner en silencio, me olvidé poner en silencio, para disculpar. Ya, ahora sí. Entonces vamos a poder resolver físicamente, porque se ve. Pero ¿qué pasa con el dolor emocional? ¿Qué pasa si la víctima sobreviviente viene y nos dice, Jorge, me duele el alma, me duele mi ser? ¿Qué color es el alma? Blanca, negra, transparente, gaseosa, líquida. Tenemos que nosotros entonces
sobre todo los profesionales psicólogos, psicólogos forenses, objetivizar ese tipo de expresiones y conceptos. Me duele el corazón. ¿Dónde están las emociones? Lo hemos visto al anterior. ¿Estará en el corazón las emociones? Le hacemos un electroencefalograma, pero no tiene nada. Y dice, me duele el corazón, refiriéndose tal vez a sus sentimientos, emociones, etc. Entonces, el miedo, la ansiedad, la vergüenza, la misma culpa pueden ser subjetivas, que se pueden objetivizar, sí. Tenemos herramientas, los psicólogos forenses deberíamos tener herramientas para objetivizar cierto tipo de emociones, rangos, escalas, formas de nuestra hipótesis diagnóstica lograr objetivizarlas. Entonces el dolor emocional es más difícil de identificar, de curar, de sanar y de tratar. Se le suma la culpa, los sentimientos de culpa. La culpa puede generar en esta persona la ideación suicida muy rápidamente. La culpa puede generar que esconda la agresión sexual. Tenemos casos nosotros que hemos visto de personas de 10, 15, 20, 30 años que han escondido la agresión sexual por el sentimiento de culpa y vergüenza social. Porque la sociedad reacciona en dos extremos respecto a la agresión sexual, ¿no? O la castiga y le dice, ah, claro, es que vos te vistes así, es que vos sales así, es que vos consumes bebidas alcohólicas, es que tienes muchos novios, por eso te violaron. Ese es un extremo. El otro extremo de echar la culpa es tal vez revictimizar. Y le dicen, y la vuelven más víctima. Pobrecita, ¿y ahora qué ha pasado contigo? Y ahora no vas a poder hacer nada en tu vida. Ahora se acabó tu vida. Te han quitado lo más valioso que tienes en tu vida, tu pureza, ¿no? No sé, tu condición de mujer pura, no sé, el otro extremo. Tenemos entonces la culpa y la vergüenza que va a generar respuestas como el aislamiento. Y esa persona va a empezar a aislarse. Niño, niña, ¿se puede aislar? Sí. De miedo, de ansiedad, dolor, etcétera, se puede llegar a aislar. Y el otro extremo del aislamiento es una conducta hipersexuada que se da sobre todo en adolescentes y que algunas veces también en niños o niñas. Una conducta hipersexuada donde ya ha sido víctima de una agresión sexual, no tengo nada más que perder, no tengo nada más que temer. Es más, utilizo las relaciones sexuales coitales como una herramienta para seguir adelante en mi vida. Sí, sí, ¿no? Entonces, podemos ver que se van sumando estas respuestas emocionales. Pueden haber más respuestas emocionales, pero estas son las básicas que se encuentran en víctimas sobrevivientes de violencia sexual sobre todo. Algunos factores que impactan la respuesta al trauma. La edad y la etapa de desarrollo, sí, como les decía en el ejemplo anterior, es diferente una agresión sexual en un niño de 1 año, de 2 años, de 3 años, que en un niño de 10, de 12, que un adolescente de 13, 14, 15, de acuerdo a la edad y la etapa de desarrollo, va a impactar de diferentes maneras. También un factor que va a incidir en esto será pues la estructura en la cual vive, ¿no? Tanto la familia nuclear o una familia en la que vive, la estructura social en la cual se va a desarrollar, van a ser algunos factores que van a impactar en la respuesta al trauma. Que puede ser menos, que puede ser más, sí. El temperamento, las creencias acerca del nivel de peligro enfrentado durante el evento, el historial de traumas, ¿no? El historial de traumas y esto de las creencias se relacionan, ¿no? Imagínense un niño, una niña, un adolescente de la calle o en proceso de callejización, víctima de una agresión sexual, va a minimizar más el evento traumático que un niño, una niña que está en casa, que tiene familia, que tiene un buen colegio, etcétera, que una buena estructura funcional, entre comillas, de su familia. Va a ser diferente, digamos, este historial de traumas va a ser un factor que puede afectar en más o en menos a la víctima sobreviviente. Por eso es bien importante saber su estructura nuclear, su familia, sus factores resilientes, en qué y cómo se apoya, si los tiene o no los tiene.
¿no? Los problemas después del evento traumático también son unos factores. Después de ese evento traumático, ese niño o esa niña no quiere dormir, no quiere que se apague la luz, hay incontinencia, digamos, a nivel de esfínteres, se hace pis, se hace caca, de miedo, ¿no? No quiere ir al colegio, etcétera. Las influencias culturales son otros factores, ¿no? Nosotros tenemos en el proyecto Fénix una persona, una sobreviviente, que hace 35 o 40 años fue víctima de agresión sexual, y cuando fue víctima de agresión sexual, la madre, el padre, le dicen: te tienes que casar con el agresor sexual, porque antes se hacía eso. Y creo que en áreas rural todavía se hace eso. Me la has perjudicado a mi hija, ahora te casas con él. Y se casó con el agresor sexual. Esas influencias culturales se pueden dar también respecto a una reacción o un factor que va a impactar en el evento traumático, en la respuesta de esta sobreviviente. Y la disponibilidad de un buen sistema de apoyo. Si tenemos un buen sistema de apoyo en el cual vamos a tener una buena atención especializada, de un psicoterapeuta especializado en violencia sexual que atienda a esta víctima, por supuesto va a reaccionar, se va a rehabilitar, reinsertar, va a resignificar el evento traumático y va a poder seguir adelante mucho más fácil que la persona que no tiene ninguna disponibilidad de esos sistemas de apoyo, que va a tener que lucharla sola, digamos, y en contra inclusive de los conceptos de padre y madre respecto a la agresión sexual. Y mucha más estereotipada y prejuiciada la persona adolescente que ya tiene una reacción erótica en su conducta, ¿no? Que ya tiene reacciones eróticas o el erotismo en su estructura. Va a ser más cuestionada. Entonces, esa disponibilidad del sistema de apoyo, por supuesto, va a impactar sobre la respuesta del trabajo, de mayor o menor manera, de acuerdo a este sistema de apoyo. Y por supuesto, todos responden de manera diferente al trauma. Todas y todos los seres humanos, todos los que estamos aquí, respondemos de manera diferente al trauma, donde va a influir además nuestras resiliencias y nuestras construcciones personales. Les voy a dar un ejemplo rápido y físico para que se entienda. Una mujer que está bajando la avenida Landaeta o la Genaro San Ginés, donde ustedes conocen. Es bien bajada, bien pendiente, está con tacos y se dobla el tobillo y se hace un esguince. Si esta persona es una persona que está acostumbrada al deporte, juega fútbol, juega vóley, juega básquet, hace ejercicios, trota todos los fines de semana, va al gimnasio y ha tenido algunas veces algunas lesiones, incluso otro esguince antes, su resiliencia va a ser mucho, muy rápida y va, qué sé yo, tal vez se sentará, moverá un poco el tobillo, llegará a la esquina, comprará en la farmacia analgésico desinflamante, se pondrá un gel, se hará una inyección o con calma tal vez tomará una movilidad a su seguro, etcétera, etcétera. Porque sabe, porque ha tenido la experiencia con un evento traumático físico en este caso. ¿Qué pasa si en el mismo ejemplo otra mujer igual con tacos se dobla y nunca ha hecho ejercicios, no hace ejercicios y se dobla y un esguince es muy doloroso, capaz de que se quede tirada en el piso gritando, pidiendo auxilio y que hasta que llegue una ambulancia o la lleven de brazos va a ir recién a una atención médica especializada? A eso se refiere. Todos responden de manera diferente al trauma, pero de acuerdo a sus factores resilientes construidos en sus procesos de desarrollo humano, en todos los niveles. Por eso es muy importante que los padres, por ejemplo, tengamos estos conocimientos de educar sin sobreproteger y sin descuidar, por supuesto. ¿Ya? Sigamos. ¿Qué tenemos que recordar hasta aquí? A ver, que los eventos traumáticos tienen un impacto significativo sobre los sobrevivientes. No es cualquier cosa. Un evento traumático como el que hemos descrito, como lo es una agresión sexual, donde esa persona teme por su vida o que va a morir, tiene un impacto significativo en su vida, que si no se atiende adecuadamente y lo más antes posible, de manera especializada y profesional, puede constituirse en el futuro problemas de hasta trastornos de personalidad.
de problemas en sus relaciones interpersonales a nivel de su sexualidad, por ejemplo, ¿sí? Sobre los sobrevivientes. Pero las personas también somos resilientes, habíamos hablado de la resiliencia, que nos van a proteger de las circunstancias adversas, ¿sí? Nosotros podemos tener un evento traumático. Puede ser que hayamos tenido COVID y hemos estado con oxígeno y estábamos a punto de, con esa desesperación de no poder respirar. Sobrepasamos el tiempo, respondemos ante el COVID. Somos resilientes y nos deconstruimos. No, me salvé, estoy. Pero imagínense que alguien tose a nuestro lado. Eso es un detonante, por si acaso. Un detonante es una falsa alarma que nuestro cuerpo va a identificar, que nuestra mente va a identificar, perdón, y que va a tener reacciones. Lo hemos hablado la anterior vez. Hablamos que las experiencias traumáticas están asociadas con la elección de conductas de riesgo en la edad adulta. Niño, niña, adolescente, puede ser que en la edad adulta recién genere reacciones ante la agresión sexual. Por eso se estaba luchando en la imprescriptibilidad de los delitos sexuales. Porque un niño o una niña no puede denunciar. Porque cuando es mayor de edad tendría que poder y tener la oportunidad de denunciar y decir, mi tío cuando era niño o niña me violó, me agredió sexualmente. Pero como hay imprescriptibilidad, entonces ustedes, los abogados sobre todo, saben mejor que yo esto. El trauma no está más allá del alcance de la experiencia humana normal. Todos lo hemos tenido. El evento traumático es inevitable y es inolvidable. No se puede olvidar. Un evento traumático, cuando es realmente un trauma, no se puede olvidar. Me puedo olvidar que tengo una herida en la rodilla, que es una herida, una cicatriz, que me caí de niño. Tal vez eso me puedo olvidar porque no ha sido un evento traumático. Pero no me voy a olvidar que me he caído con la bicicleta 10 metros y casi me muero. ¿Se dan cuenta? Es inolvidable, es inevitable. ¿Sí? Ninguno de los seres humanos se olvida de un evento traumático. Por eso, cuando atendemos a víctimas sobrevivientes, nosotros que somos los interventores en primera línea, debemos recordar eso, que esa persona jamás va a olvidar en su vida, que el daño es permanente, que no hay ningún tipo de terapia, no hay ningún tipo de medicina, de intervención quirúrgica que le ayude a olvidar el evento traumático del cual ha sido víctima o sobreviviente. Y es una gran responsabilidad por ello. Entonces vamos a utilizar como herramienta ahora el cuidado informado del trauma. ¿Sí? Esta es una herramienta que les va a servir a todas y todos. ¿Y qué será el cuidado informado sobre el trauma? Ya les había dicho, es un enfoque basado en el conocimiento del impacto del trauma. Por eso, toda esta hora que hemos trabajado conmigo hasta ahorita, hemos hablado del trauma, porque ustedes tienen que conocer a detalle, porque conociendo el impacto del trauma en todos los niveles que les he mencionado, podemos nosotros tener una conducta asertiva en la atención e intervención en víctimas sobrevivientes de trauma, sin revictimizarlas, que está dirigido además a garantizar estos entornos y servicios que sean acogedores, amigables, amables, agradables para los receptores de servicio, pero también para el personal. Si yo atiendo de una manera adecuada, no voy a tener, digamos, estos problemas concienciales muchas veces de que no he atendido como debería. El cuidado informado del trauma no es un tipo de terapia clínica, no es una corriente psico. Por ejemplo, yo soy especialista, soy psicoterapeuta sistémico, utilizo una corriente, ¿sí? Hay cognitivos conductuales, psicoanalistas, conductistas, etcétera. No necesitamos ser profesional en el área específica, psicológica o psicoterapeuta, para utilizar esta herramienta, que es un tipo, no necesitamos ser eso, es un tipo de intervención, es un enfoque para interactuar con víctimas de trauma. Está basado en un marco de referencia para proveedores de servicios, quienes somos nosotros, y está enfocado a relacionarse efectivamente con los y las sobrevivientes. Y esto es súper importante, que es importante que esté enfocado a esa
interacción directa, ¿no? Con escucha activa, con empatía, con cuidado personal, independiente, sin transgredir límites, sin revictimizar con la persona. Más bien tratar de comprender las experiencias de los y las sobrevivientes, sabiendo lo que sabemos ahora, lo que es un evento traumático. Y también nos va a ayudar a relacionar de forma sensitiva y que facilite la recuperación de los y las sobrevivientes. Y ustedes dirán, pero yo soy el abogado, soy el fiscal, soy el juez, soy el policía. Yo no soy el psicólogo que le voy a ayudar a salir adelante. Claro que sí. Ustedes en esta atención, en esta intervención que menciona la RAI inclusive, son súper importantes en la entrevista, en la atención a la víctima sobreviviente. Básicos, porque son interventores en primera línea. Va a depender de ustedes, de cómo intervengan, para que esa víctima sobreviviente diga, ya, me voy de aquí y nunca más vuelvo, porque me van a revictimizar. O va a decir esta persona, no, aquí sí me están atendiendo adecuadamente y sí, voy a seguir adelante. Entonces, de eso nos habla el enfoque, este enfoque del cuidado informado del trauma. Es un enfoque basado en la evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Tenemos ahí frente a nosotros una víctima y o sobreviviente de violencia sexual, ¿sí? Y la ley nos ampara. No soy abogado, les repito, pero conozco de que en alguna parte de la ley, inclusive en el trabajo que se llama de leyes internacionales, se dice que la víctima debe ser escuchada y creída en su denuncia. Se debe creer en la víctima, niño, niña, adolescente o mujer en indefensión. Y alguno de ustedes dirá, ah, pero puede estar mintiendo. Tal vez. Puede ser que sí. Se delimitará en el proceso de investigación. Pero ante la denuncia se debe creer a la víctima. Eso dice la ley. Se debe creer a la víctima en la denuncia. El cuidado informado del trauma busca apoyar a sobrevivientes de trauma en su camino hacia la recuperación y el crecimiento. Qué diferente el abogado, el fiscal, el juez, el policía, el psicólogo, que cuando se entrevista con esa víctima le diga, tú no eres una víctima, has sido una víctima, pero ahora eres una sobreviviente a una agresión sexual. Has logrado sobrevivir a algo muy grave que no todos lo hacen y estás aquí y estás viva y estás buscando ayuda y estás buscando justicia y estás en un proceso que no es fácil. Imagínense que le diga eso a una víctima donde la mamá, el papá, el tío, la tía, todos le han dicho, ay, pobrecita la víctima, o vos tenías la culpa. Y que nosotros, el licenciado, la doctora, el doctor, la autoridad, le diga, no eres culpable. Jamás una víctima de violencia sexual es culpable. Nunca. Y les he dado, creo, este ejemplo en la anterior clase. Nunca es culpable una víctima de violencia sexual. Ah, pero estaba a las 3 de la mañana en la ceja del alto en una discoteca, en estado de ebriedad, con 3 o 4 hombres a su alrededor y la violaron. ¿Tiene la culpa? No, no tiene la culpa. ¿Qué es esa situación? ¿Son factores de riesgo? Sí. ¿Son factores de riesgo donde había responsabilidad de ella respecto a dónde estaba, cómo estaba? Sí, son factores de riesgo. Pero que tenga la culpa de la agresión sexual o de la violación sexual, no existe. Porque ya no ha dicho, me voy a vestir bien, me voy a poner escote, minifalda, voy a salir con mis amigos, voy a tomar, ojalá me viole mi amigo o su amigo o cualquier persona. No hay coherencia, ¿se dan cuenta? Entonces no existe culpa en la víctima de violencia sexual, menos en niño y niña que no existe un factor erótico. Y en un adolescente, aunque existe un factor erótico, de erotismo, no existe culpa porque esa víctima de agresión sexual no lo ha querido, no lo ha deseado, no lo ha aceptado. Y es una línea bien delgada que debemos remarcar, pero que debemos entender que no existe nunca, jamás, culpa en la víctima o sobreviviente de violencia sexual. Debemos, además, el cuidado informado del trance brindando un espacio seguro. Yo no puedo entrevistar a una víctima de violencia sexual frente a mis colegas, frente a otras personas, porque es un
delito de carácter íntimo, donde se ha transgredido niveles íntimos de esa persona. Si es menor de edad, si es niño, niña, adolescente, por supuesto que tendrá que tener un guardador. Y como estrategia, lo mejor es que se ponga detrás de la víctima sobreviviente cuando nosotros hagamos la intervención, adecuada, por supuesto. Entonces, brindamos un espacio seguro de respeto a su dignidad como seres humanos. Y cuidado con decir, que pase la víctima de violación. Cuidado con ese tipo de cosas, ¿no? Con esos detalles que pueden denigrar a la persona, que pueden revictimizar. Además, debemos reforzar sus fortalezas internas, ver en qué es bueno, en qué es buena y resaltar eso para poder un poco, tal vez, apoyar en la deconstrucción de concepto de autoestima, autovaloración, etcétera. Y por supuesto, buscando el empoderamiento con conexiones significativas. Vamos a ver cuáles son los factores resilientes. Vamos a ver que si su familia es resiliente, imagínense víctima de violación sexual, donde el padrastro la violaba, la madre sabía y socapaba la conducta. ¿Será que esa adolescente o esa niña tiene como factor resiliente su familia? No, ¿verdad? No es resiliente, no le va a ayudar a sus factores, a su deconstrucción personal. Es más, es nociva para esa persona. Entonces debemos empoderar esas conexiones significativas. ¿Quién ha denunciado? La tía que la ha ido a ver, la ha buscado, la ha encontrado y, bueno, trabajemos empoderando esa relación significativa con la tía. ¿Ya? Mientras que se es consciente del impacto duradero del trauma en sus vidas. Y debemos tener siempre en cuenta esto, de que el evento traumático de esta persona, niño, niña, adolescente, mujer en indefensión, hombre, adolescente, niño, no sé, nunca, jamás se va a olvidar de la agresión sexual. Nunca. No se puede. Se puede deconstruir, sí, se puede designificar, sí, con procesos adecuados se logra. Y nosotros tenemos grandes resultados en Fénix con personas que han deconstruido sus vidas y que son profesionales y de éxito y resilientes y que se ha vuelto, es más, una forma de un objetivo de vida en la lucha contra la violencia sexual. ¿Ya? Entonces, este cuidado informado del trauma tiene fundamentos, cinco en realidad. Cinco fundamentos del cuidado informado del trauma que a lo largo de este entrenamiento de los contenidos se van a facilitar a partir de los siguientes principios. Estos cinco principios, si nosotros lo hacemos, la logramos con víctimas sobrevivientes, nos van a ayudar a no revictimizar, a entender y atender casos de violencia sexual. ¿Sí? Primero debemos entender lo que hemos estado hablando. Perdón. Vamos a entender como primer principio que el trauma implica, ¿qué habíamos dicho que es un trauma? Implica una pérdida de conexión con todo, con su entorno más cercano, con sus sistemas educativos, sociales, afectivos, emocionales, etc. Hay una pérdida de conexión, hay un sentido de control y significado desorganizado e interrumpido. Ha habido una agresión sexual, se han transgredido límites íntimos de esa persona, que además son prejuiciosos y estereotipados por la sociedad. No se habla de sexo, no hablamos de sexualidad ni siquiera nosotros. Tal vez algunos colegas que están llevando educación sexual van llevando, nos acordaremos del sistema trifásico, tetrafásico, de una relación sexual coital. Otras personas no sabemos. Las relaciones sexuales que tenemos, no las conocemos. A ver, en este momento tenemos una relación sexual todas y todos. Una relación sexual comunicacional porque existen hombres y mujeres, sexo masculino y femenino. Cuidado que digan en sus casas, hemos tenido una clase de relaciones sexuales en el curso. No nos van a entender, que es diferente a relaciones sexuales coitales. Relación sexual coital existe ya una penetración, ¿entiende? Entonces no hablamos bien, no sabemos. Entonces cuando existe una agresión sexual en víctima sobreviviente, se distorsiona todo su mundo, todo, o sea, todas sus expectativas de vida, sus conexiones significativas, inclusive con papá y mamá, se desconecta. Entonces el primer principio que nos da el cuidado informado del trauma para intervenir
es establecer la conexión con otras personas. El primer paso para la recuperación de esa persona es establecer las conexiones que nosotros identifiquemos, sobre todo significativas, que van a ser parte de sus factores resilientes, que la van a levantar, que la van a coadyuvar, que van a coadyuvar en sus procesos. Entonces, lo primero que debemos hacer es volver a restablecer la conexión. ¿Lo podemos hacer nosotros desde nuestro nivel? Sí. Como profesionales podemos restablecer esa conexión. Depende cómo intervenimos, ¿no? Depende cómo intervenimos. Si entra la víctima sobreviviente a mi consultorio, a mi despacho, y le digo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Vos eres la víctima de violencia sexual? ¿Habremos hecho una buena intervención? No, ¿verdad? Tenemos que dar preámbulos, sobre todo, para allanar el camino, lograr esta conexión. Algunos ejemplos para la entrevista, para el ingreso, para lograr esta conexión, será pues hablarle de otra cosa para introducir luego el tema, como por ejemplo, primero, por supuesto, cuál es su nombre, ¿no? Y desde ahí, no la vamos a tutear. Cuidado, colegas. He escuchado a algunos colegas abogados hablar a señoras mayores, señoras de pollera, señoras que son incluso mayores que el abogado, la abogada. He escuchado abogados decir, hola hija, ¿cómo estás? A ver, contame qué ha pasado en abogados antiguos. O si no, a ver, contame, y la tutean de pre a pa, ¿no? O sea, tal vez con una marcada, no sé, sobreposición, un nivel alto de poder, no sé. Pero cuidado con eso. Puede crear barreras. La conexión con la víctima es bien importante. Sabe que soy su abogado, me puede decir doctor, pero yo le tengo que dar esa atención horizontal de cómo voy a intervenir. Y le diré cómo está. A un niño le voy a decir, ¿lo voy a usted? Sí, es mi cliente. ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Juan Pérez, no sé. ¿Le puedo decir Juan? No, todos me dicen Juanito. ¿Le puedo decir Juanito? Sí. Oh, Juanito, mucho gusto. Mi nombre es Jorge. ¿Sabes qué estás haciendo acá? Sí, mi mamá me ha traído. ¿Sabes por qué se dan cuenta de la introducción? Sí, me ha traído porque me ha lastimado mi tío. Ok, pero antes de hablar eso, dime, ¿te gusta el fútbol? ¿Te gusta el básquet, el boli? ¿Te gusta la hamburguesa? ¿Te gusta la salchipapa? ¿Te gusta el chicharrón? ¿Qué te gusta? ¿Cuál es tu plato preferido? Esta primera conexión es súper importante. No se olviden que llegan donde nosotros después de varios filtros de revictimización. Su padre, su madre, muchas veces lo han revictimizado. El policía, el interventor que no tenían los ruidos, muchos lo han revictimizado y llega donde nosotros. Si nosotros más revictimizamos, este cuidado informado del trauma nos da esa posibilidad, lograr una conexión. Este pie de entrevista que les digo nos va a ayudar a interactuar de manera más horizontal con esa persona, ¿sí? Sobre todo en niño, niña, adolescente. Por supuesto, tenemos que saber también, quienes trabajamos con niño y adolescente, tenemos que saber también coyunturalmente qué es lo que ven, lo que hacen. Con adolescentes no les voy a hablar pues no sé, de Mickey Mouse, de Tom y Jerry, que eran dibujos antiguos, hace años que veíamos nosotros. Tendremos que hablarles no sé, de Free Fire, ¿no? De Roblox, de esos juegos en línea que existen, para interactuar. Esta conexión es bien importante. Si establecemos una buena conexión, vamos a dar un gran paso en el proceso. Un segundo principio del cuidado informado del trauma es reconocer que todo comportamiento tiene un significado. Todo. Y nosotros, quienes trabajamos con víctimas sobrevivientes, debemos estar atentos a todos los comportamientos que estamos viendo observar. Yo, por ejemplo, en la pantalla estoy observando todos los comportamientos que tiene. Estoy viendo quién está trabajando, quién está atendiendo. Hace rato una niña vino y le abrazó a su mamá, quién está a medias, quién no está, quién está en su cama, quién está todavía en su trabajo, con sus expedientes, quién me atiende y trabaja.
O sea, todos esos comportamientos, nosotros tenemos que ver que tienen un significado. Y el, y el significado lo damos nosotros. En las personas víctimas o sobrevivientes van a hacer lo que necesiten para manejar sus vidas. Ellas van a buscar sobrevivir en la mejor manera que ellos conocen. Y nosotros debemos reconocer todo ese comportamiento. Puede ser que una persona reaccione agresivamente y se encierre y diga, quiero hablar contigo. No, yo no voy a hablar no quiero hablar con usted. No voy a hablar. Pero tienes que hacerlo, tenemos que... No, no quiero. Tiene un significado. Es un mecanismo de defensa o puede ser un detonante que estamos generando nosotros, no sé. Pero nosotros, como estamos informados del trauma, lo que es, sabemos lo que es un evento traumático ya. No tenemos que conformarnos con solamente manejar el trauma. Necesitamos entender la razón de ese comportamiento para abordar de manera efectiva y, por supuesto, darle o brindarle una asistencia efectiva también. ¿Por qué se está comportando así? ¿Qué es lo que le ha pasado? Debemos reconocer que todos sus comportamientos, desde el ensimismarse, la timidez, hasta una conducta agresiva, son comportamientos que tienen un significado y que nosotros debemos buscar ese significado. ¿Por qué lo está haciendo? ¿Qué es lo que le está generando a esa persona esa reacción? Esto nos va a ayudar a comprender que los síntomas son formas de adaptación, ¿no? Estos síntomas, este síntoma, por ejemplo, de aislarse, una reacción de aislamiento, es su estrategia de supervivencia. O el ser agresivo o agresiva es una estrategia de supervivencia. O el cortarse las muñecas es una estrategia de supervivencia. Cuando un sobreviviente se siente inseguro, él mismo puede reaccionar a la defensiva y hasta violentamente. Es lo que esta persona está aprendiendo como necesario para sobrevivir. ¿Puede una víctima, por eso les decía, tratar de cambiar el concepto de víctima sobreviviente? Porque muchas veces algunos adolescentes han utilizado la razón, quiero decir, el hecho de ser víctimas lo han utilizado para manipular y manejar a sus padres. No, ya no quiero ir al colegio porque me da miedo. Puede ser real o no real, pero eso hay que trabajar. Puede ser un síntoma que está generando una nueva forma de adaptarse al evento traumático. Entonces debemos comprender que estos síntomas son formas de adaptación en los cuales podemos trabajar, hacer procesos para trabajar en eso. ¿Sí? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos la conexión? ¿Por qué identificamos las características, sus síntomas? ¿Por qué debemos saber esto? Porque debemos buscar con esta intervención el confort del sobreviviente, no el control sobre el mismo. Si tratamos de buscar el control, estaríamos repitiendo lo que hace el agresor sexual. ¿El agresor sexual qué hace? Hace un control abusivo, excesivo, manipulador, etcétera. Y si nosotros vamos a intervenir, hola, ¿cómo está? A ver, tome asiento, cuénteme. Y si no me cuenta, no le voy a ayudar. ¿Se dan cuenta cómo estaría yo controlando una situación de mala manera, sin entender, sin lograr una conexión, sin entender sus síntomas, sin entender sus estrategias de supervivencia y directamente eso? Ahí es cuando se va a revictimizar muchas veces. El trauma involucra una pérdida total de control, lo habíamos dicho. Entonces, cuando tratamos de controlarlo, esto va a generar detonantes. ¿Qué son detonantes? Son falsas alarmas. Yo como interventor, el psicólogo, el abogado, no quiero dañarlo, pero si le hablo mal y no hago una conexión y trato de manipular, trato de controlarlo, genero un detonante. Y dice, ah, no, este es igualito que el que me agredió, igualito me decía, capaz de que eso inclusive les diga. Ah, mi tío igualito me decía, me ordenaba las cosas. ¿Se dan cuenta el ejemplo? Pueden generar detonantes de cuerpos innecesarios que lo van a relacionar y se van a cerrar y ustedes no van a poder intervenir. Usualmente cuando los sobrevivientes se sienten mal o presentan una crisis, mejor abordajes y ofrecer confort. Cositas pequeñas como estrategias, un vaso de agua, un dulce. Quienes trabajan con niños tienen que tener dulces
en una cajita, en el bolsillo, no sé. Quienes atienden, digamos, de noche en una estación policial o están de turno, tendrán que tener una frazada en algún momento para que abrigar a la víctima, ¿no? Buscar estos breaks, estos espacios donde buscamos el confort, tanto físico como emocional. En vez de tratar de controlar su comportamiento, tal vez buscar tiempos fuera como estrategia, ¿no? Está empezando a gritar, no, yo no quiero, mm, perdón, no, yo no quiero saber nada de esto, y no sé. Ya tranquilos, respiremos, voy a traer un vaso de agua, salgo, entro, hago estos espacios tal vez. Le traigo una manta, le digo, toma un dulce mientras te calmas, ¿no? Este tipo de estrategias dependiendo del contexto en el cual vamos a trabajar. Entonces buscamos el confort del sobreviviente, no el control. Y por último, ¿por qué hacemos esto, este pequeño proceso? Porque ¿qué queremos? Deconstruir a partir de las fortalezas en vez de las debilidades. Una debilidad puede ser su familia, una debilidad puede ser una conducta agresiva, pero puede tener una, qué sé yo, puede tener una fortaleza respecto a su familia que le está apoyando, por ejemplo. O puede tener una fortaleza en que es un gran estudiante. Tenemos que reconocer esas fortalezas rápidamente. Reconocemos que todas las personas tienen fortalezas ya, sí, sobre las cuales es posible construir nuevas formas de mirar de su propia vida. Si es madre de familia, si es un adolescente que tiene hermanas, menores, hermanos, tenemos que reconocer una fortaleza para trabajar, para deconstruir conceptos. Conceptos como cuáles, como la culpa. Y ahora, ¿por qué te sientes mal? Es que yo tengo la culpa, no debería haber salido de noche, no debería haber salido con ese chico, no debería haber aceptado ese refresco, no debería haber consumido bebidas alcohólicas, no debería haberle hecho caso a mi mamá, no ese tipo de cosas. Por ejemplo, tenemos que deconstruir, es decir, tú no tienes la culpa, sí eres responsable de tu conducta, pero de la agresión sexual no. ¿Quién tiene la culpa? El agresor sexual. ¿Qué estamos haciendo? Deconstruimos conceptos de culpa, de vergüenza, y cambiamos a sus factores resilientes para trabajar con ellos. Como proveedores de servicios, nuestro trabajo es identificar lo más rápido posible esas fortalezas. Desde ya tenemos que ver no solamente a la víctima sobreviviente, sino a sus entornos, quienes puedan apoyar este proceso y ayudar a los sobrevivientes a conocerlas. De decirle, mira, vos tienes tu papá te está apoyando, te van a ayudar. Nosotros también te vamos a ayudar, vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Vamos a buscar solución, sin prometer cosas, ¿no? Que ya le digan, no, no te preocupes, mañana lo vamos a meter a la cárcel. Sabemos que no es real, que duran años los procesos a veces, pero le podemos decir, yo te voy a acompañar mientras esté aquí, voy a dar todo lo posible para ti, todo lo que pueda. Además, tú puedes, has logrado estar aquí, estás de pie. Vamos a tratar de que se valgan de sus resiliencias para su propia recuperación, porque no vamos a estar todo el tiempo con ellos y con ellas. Vamos a estar muy poco tiempo en la intervención, pero le podemos plantar en su vida esperanza, fe, fuerza, de construir sus conceptos de que se acabó el mundo. No, se ha acabado el mundo, ya no soy, ya no voy a poder ser nunca más la misma persona. Al contrario, y está bien, nadie es igual. Todos somos diferentes cada día. Acabando esta clase, espero que salgan con diferentes conceptos. Hemos cambiado, ¿sí? Entonces podemos nosotros transmitir además estos procesos de poder y fuerza a una víctima sobreviviente. Con esta intervención, ¿qué beneficios podemos tener? Primero, que mejora la capacidad de los proveedores de servicios, nuestras capacidades. Somos interventores con estos procesos mucho más, con una atención mucha más personalizada. Ningún caso, absolutamente ninguno, es igual al otro, porque las reacciones afectivas emocionales de esta persona son diferentes ante un tipo de agresión inclusive igual. Sus factores resilientes serán diferentes a los otros, más o menos, en diferentes lugares. Sus entornos van a ser, todo es diferente. Entonces va a mejorar, entender eso va a mejorar la capacidad de nosotros como proveedores de servicios. Facilita la mejora en conductas y actitudes de los y las sobrevivientes, por supuesto. Si los atendemos de diferente manera,
calidad, calidez, empatía, escucha activa, todo lo que muchas veces a ustedes les han debido decir. Pero sobre todo lograr estos procesos de intervención, un buen contacto, una buena interacción con esa persona, con niveles de respeto, por supuesto, ¿no? Nos va a ayudar que la actitud de ellos sea mucho más amplia hacia nosotros. Y no es que nos va a odiar al salir, ¿no? Es con el ejemplo que les daba de la entrevista. ¿De qué le vamos a hablar? Del fútbol, de la salchipapa, de la hamburguesa? Y cuando acabe la entrevista, no le voy a decir, gracias, hasta luego. Imagínense esa intervención. Me ha contado la dolorosa forma en la cual su vida se ha destruido, entre comillas, y la han agredido sexualmente. Y está llorando y acabó. Y acaba su relato. Y bueno, gracias. Te puedes ir. No puedo cesar una entrevista así. Utilizaré, y esto como tip, utilizo todo lo que conozco de la introducción o de la conexión. Y le diré, bueno, ahora dime una cosa, el fin de semana va a jugar el equipo que te gusta, eres del Stronger, del Bolívar, del Oriente, no sé, va a jugar, ¿qué piensas? ¿Quién va a ganar? Lo estoy sacando de nuevo del lugar al que lo he llevado obligatoriamente porque tenía que saber la realidad de los hechos. Estoy volviendo a sacar otros conceptos, a otro momento, ¿no? Le diré, ahora le diremos a tu mamá que te compre una salchipapa. ¿Quién es tu casero? ¿Te gusta con llajua, sin llajua? Oh, ¿prefieres la hamburguesa? Me olvidé. ¿Prefieres la hamburguesa? Sí. Entonces, ¿qué hago al final de la entrevista? No le digo gracias, chao. Yo he visto de varios lugares, no quiero mencionar, donde salen los niños, niñas, llorando. La mamá más sale llorando porque les han hecho eso. Ya, gracias, chao. No, podemos nosotros utilizar lo que hemos en la introducción de la entrevista hemos utilizado algunas herramientas, unas tácticas, tips, como quieran llamarlo, podemos utilizar para cesar esto. Tratar de cerrar con otra cosa en su mente. Ponerlos en un poquitito, por lo menos, en el momento que estaban antes de contar el evento traumático. Y le hablamos de otras cosas. Nos va a costar unos 5 o 10 minutos más tal vez de nuestro tiempo, pero es completamente justificable. Y le hablaremos, y ahora, entonces vas a ir con tu mamá, sí. Entonces vas a seguir bien, sí. Ahora vas a hacer esto. Le hablo de otra cosa. Tratar de cambiar un poquitito, sacarlo un poquito del momento que ha revivido con nosotros. Entonces nos aseguramos que los sobrevivientes además reciban la ayuda que ellos requieren. Quiero esto, sí, bueno, en eso te voy a ayudar. Y seduce la probabilidad de experimentar un trauma vicario. ¿A qué se refiere esto? Que si yo hago un buen trabajo y hago todo y pongo todo mi conocimiento, mi especialidad, mi función, entonces me iré bien a mi casa y no voy a experimentar un trauma vicario. Ejemplo, el abogado le pregunta o el psicólogo le pregunta, el niño, niña, adolescente rememora todo eso, sale dañado, el adolescente, sobre todo el adolescente, sale y se suicida. Si ese abogado, ese psicólogo, ese interventor no ha dado todo lo que tendría que haber dado y se suicida esa persona, ¿cómo se va a sentir ese interventor, quien interviene en primera línea? Se va a sentir mal, va a decir, podía haber hecho esto más, debería haber mandado al psicólogo, debería haber intervenido media horita más, ese debería puede causarle un trauma vicario. Pero ¿qué pasa si esa persona ha hecho todo lo que tenía que haber hecho, lo que te estaba en sus manos, ha hecho A, B, C, de todo, y esa persona se suicida, dirá, bueno, yo he hecho todo lo que tenía que haber hecho, yo estoy bien. Ayuda entonces y seduce esa probabilidad de trauma vicario en el interventor, porque yo sé que hice todo lo que tenía que haber hecho. Es más, le he derivado a un profesional especializado, pero no ha ido. Bueno, justificaré y reduce la probabilidad del trauma vicario. ¿Sí? Muy bien. Aquí está, este es el esquema final del cuidado informado del trauma. Solamente los vamos a repasar para que tengan una idea de cómo tenemos que intervenir con víctimas de violencia sexual a través del cuidado informado del trauma. Y hemos dicho que el primer paso hacia la recuperación será restablecer una conexión. Esta conexión nos va a hacer reconocer que toda conducta tiene un significado.
Toda conducta tiene un significado y nosotros tenemos que aprender a leer ese significado, inclusive todo lo que es lo mismo gestual. Si mira abajo, mira arriba, mira izquierda, derecha. La practicidad nos va a hacer encontrar todo eso, ¿sí? A veces podemos inclusive hacer una lectura del movimiento pupilar de los ojos. ¿Han visto eso? ¿Se ve eso? Sobre todo los colegas psicólogos en intervención con agresores. Podemos utilizar, digamos, preguntas específicas para ver si dice la verdad o no y tener alguna hipótesis. Entonces, todo tiene un significado. Cómo nos sentamos, cómo miramos, cómo atendemos, cómo no atendemos, etcétera. Debemos reconocer eso, que nos va a ayudar a entender que los síntomas son a menudo sus estrategias de supervivencia, ¿no? ¿Por qué está gritando? ¿Por qué está llorando? Son estrategias de supervivencia. Es una nueva forma de mirar el mundo. Su mundo ha cambiado. No necesariamente para peor. Si trabajamos de una manera adecuada, puede ser inclusive un motivo de vida. Nosotros en el proyecto Fénix hacemos eso. Sobrevivientes de violencia sexual que están trabajando en incidencia social, que se paran frente a un público y dicen, a mí me violaron y a mí me trató así el fiscal, a mí me trató así el juez, a mí me trató así el policía, a mí me pasó esto, a mí me pasó esto. Y pueden hacerlo, se vuelve un motivo. Por supuesto, nosotros buscamos el confort y no el control en la intervención, en esta intervención, ¿no? Porque somos profesionales que vamos a coadyuvar en un proceso. ¿Qué queremos lograr? Deconstruir conceptos. Reconocemos que cada uno tiene fortalezas para deconstruirse, sus propias resiliencias. Tenemos que encontrar eso. ¿Para qué? ¿Qué es lo que se hace en un proceso mucho más sostenido con víctimas sobrevivientes de violencia sexual? Resignificar el evento traumático. Le damos otro significado. Le quitamos ese significado de culpa y de vergüenza. Y le decimos, no tienes la culpa, no, nunca tuviste la culpa. Por ende, no te tiene que dar vergüenza. Y es un trabajo, sí, procesual, pero cuando entiende esta víctima o sobreviviente de violencia sexual que nunca ha tenido la culpa, que el agresor es otro y él debería cargar la culpa, es cuando esta persona se libera muchas veces y puede sanar y resignificar el evento traumático. No se va a olvidar, nunca, ok, pero le va a dar otro significado, que no es de muerte, que no es de que se acabó mi vida y nunca más volveré a ser la misma. Bueno, nadie lo es. ¿Se entiende? ¿No? Entonces, este es el esquema del cuidado informado del trauma. ¿Sí?